Perlas de la Epístola a los Hebreos. ¿En qué consiste el crecimiento espiritual? ¿Por qué el apóstol confía en que sus lectores crecerán en entendimiento? ¿Cuán segura es la esperanza cristiana? ¿Cuán segura es nuestra esperanza? Buen día, hermanos de esperanza. Agradecemos a Dios porque nos permite continuar con el estudio del libro de los Hebreos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, suplicamos tu presencia, Señor, para poder entender tu palabra, para poder estudiarla. Revélanos, Señor, tus verdades, revélanos las perlas que necesita nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias y reitero mis gracias por acompañar el estudio diario. Y repito, el propósito es estudiar la Biblia tal cual está escrito. Podemos recurrir a otras versiones para poder entender mejor ciertas palabras o ciertas frases, pero siempre ciñéndonos a lo que está escrito, dejando de lado especulaciones, pareceres personales, criterios personales. Siga compartiendo. Es necesario que los que se preparan para el encuentro con el Señor entiendan el libro de Hebreos. Entiendan el papel de Cristo como sumo sacerdote. Es tiempo que todo el mundo cristiano conozca que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el presente, en el hoy. Nuestro estudio de ayer se cerró con una exhortación, una amonestación. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por la práctica, por el constantemente ir practicando la palabra de Dios, han aprendido a discernir lo bueno de lo malo. Los que han alcanzado madurez. Y se nos invita a nosotros allá a alimentarnos de alimento sólido. En estos versículos 1 y 2 continúa con esa misma línea. Se nos exhorta a nosotros a que confiemos en el Señor, a que crezcamos en entendimiento. Nadie puede decir que todo está bien si no está creciendo cada día. Y en la vida espiritual necesitamos crecer cada día. Ese es el proceso de la santificación. Por tanto, dice el apóstol, continúa con la exhortación que terminó en el capítulo 5, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos son el ABC del Evangelio. Esta palabra quiere decir los principios elementales de la doctrina de Cristo. Los rudimentos, lo básico, lo necesario para conocer a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando el etíope estaba allí volviendo a su lugar y Felipe se le acerca y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? El etíope, por lo visto, conocía los rudimentos, lo básico, lo elemental de la fe de los judíos, y por eso viajaba desde tan lejos para celebrar la fiesta allí en Jerusalén. Pero todavía no había alcanzado madurez. No entendía, por ejemplo, Isaías 53. ¿A quién se refiere? ¿Quién es ese cordero que enmudeció?
¿Quién? No entendía. Y después de conversar con Felipe, creció en conocimiento y creció también en su fe, al punto que se bautizó. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo elemental ya es suficiente. Vamos adelante a la perfección. ¿Qué cosa es perfección? La madurez. Perfección es llegar a estar completos y es un proceso. Esa perfección es un proceso. La perfección la obtenemos cuando vivimos de acuerdo a la luz que tenemos. Si hoy tengo una luz de una determinada cantidad y vivo de acuerdo a esa luz, soy perfecto. Y mañana esa luz seguirá en aumento y en aumento. Y entonces, ser completo es un proceso. ¿Qué dice en Filipenses el apóstol Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero en otras partes dice que imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Es triste escuchar a muchos decir, si Cristo viniera hoy, no estoy preparado. ¿Y por qué no estás preparado? Si eres tú de los que también utilizan esta misma frase. No estar preparado significa que no has confesado tus pecados. No estar preparado significa que has puesto, ¿no?, a otros, a otras cosas, otras personas, otros bienes en primer lugar. No estar preparado implica descuidar tu relación con Dios cada día. ¿Qué dice Isaías 1:18? Vengan a mí y estemos a cuentas. Estar preparados es vivir de acuerdo a la luz que tenemos. Queridos hermanos, no es tan complicado la salvación. Recuerden el ladrón en la cruz. Vio a Jesús, creyó en Jesús y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado ser salvo? Necesitamos vivir de acuerdo a la luz que tenemos. Adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. No echando otra vez el fundamento. Cuando usted va a edificar, pone el fundamento, ¿verdad? Lo elemental, lo básico, la base, pero no se queda allí. No está todo el tiempo volviendo a poner el fundamento, el fundamento, el fundamento. Si se la pasa allí meses, años poniendo el fundamento, nunca va a tener la casa, nunca va a levantar el edificio. Se pone el fundamento y ahora hay que seguir construyendo. No echando otra vez el fundamento. Y ahora empieza con la lista del ABC. ¿Cuál es el ABC? El arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuál es ese arrepentimiento de obras muertas? El que cree que puede ser salvo por sus propios méritos. Miren, el tema del arrepentimiento debe ser claro para nosotros. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa tener plena conciencia de lo que hemos hecho mal y tomar la decisión para cambiar de rumbo. El Señor nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión de ahora vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Arrepentimiento no es simplemente decir lo siento. Arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de dirección. Antes era así, ahora soy así. Y dice de obras muertas.
El pecador está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Obras muertas. Todo lo que nosotros hacemos antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros intentos, nuestros esfuerzos de lograr la salvación, obras muertas. Primera, ¿no? Primer rudimento, primer elemento básico, el ABC, el arrepentimiento. Todos debemos tener claro lo que significa el arrepentimiento y cómo arrepentirnos. Debemos tenerlo claro. La fe en Dios, otro elemento básico que todos deben entender, y lamentablemente hay gente que hasta ahora no entiende lo que es fe. Por ahí viene un predicador, habla acerca de la fe imputada y de tantos tipos de términos que utiliza, y la gente en lugar de quedar esclarecido queda confundido. Por ahí lee en la Biblia donde dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías este monte, y entonces cada vez más perplejos. Y muchos llegan a la conclusión: no tengo fe. ¿Es así de complicado el tener fe? Cuando Jesús sanó a esa mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre, preguntó: ¿quién me ha tocado? Una y otra vez preguntó. Y la mujer se da a conocer. Y después de conversar, Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado desarrollar fe? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. Fe es aceptar a Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Fe es mirar a Dios como si estuviera aquí junto a nosotros. Fe. Otro rudimento de la vida del cristiano. Arrepentimiento, fe en Dios. Lo básico. En el curso La Fe de Jesús se enseña ello, pero a veces lamentablemente aún ni el que instruye entiende bien lo que es fe. Pero no es tan complicado. Y podemos seguir mencionando muchos ejemplos en la historia de Cristo, en el ministerio de Cristo. Cuando sana a los leprosos, cuando sana al ciego, siempre tu fe te ha salvado. ¿Cómo desarrollaron fe? Creyeron en Él, decidieron creer en el Señor. En la doctrina de bautismos, tercer rudimento, el bautismo. Hay gente que no ha entendido sobre la importancia del bautismo. No ha entendido. Hay gente que dice: mira, yo creo en Dios, no me peleo con nadie, soy buena gente, que no necesito bautizarme. Toda persona que estudia la Biblia debe entender el significado del bautismo. Y en Romanos 6 se describe lo que significa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección a la nueva vida. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Jesús mismo se bautizó. El etíope que les refería anteriormente, después de entender el mensaje, después de entender la muerte de Cristo, se bautiza. El centurión, relatado en Hechos 10, después de escuchar a Pedro y recibir el Espíritu Santo, se bautizó. El bautismo es la confesión pública de que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que de allí en adelante vivimos para servirle a Él. De allí en adelante, como dice el libro de Romanos, ponemos nuestra vida al servicio de Cristo, al servicio de la justicia. Tercer rudimento, tercer elemento básico. Cuarto rudimento, la imposición de las manos.
Esta es la cuarta de las doctrinas fundamentales. La imposición de las manos en los tiempos del Antiguo Testamento significaba la transferencia de una bendición o de un cargo. Recuerden cuando Isaac bendice a Jacob y cuando después viene Esaú le dice, Padre, aquí estoy, y le dice, ¿cómo? Bueno, se descubre el engaño y Jacob le dice, ya no tengo bendición para ti. La imposición de las manos. En el Nuevo Testamento, la imposición de las manos también significa ¿qué cosa ahora? Separar para un ministerio, por ejemplo, los ancianos o obispos, los diáconos separados para el ministerio. O también lo que dice Santiago, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos para que lo unjan, la imposición de las manos. Por la imposición de las manos en el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos que se recibe el Espíritu Santo. Entonces, la imposición de las manos, esa es la cuarta enseñanza, el cuarto ABC, el cuarto rudimento, lo básico. ¿Qué más dice? De la resurrección de los muertos. Quinto elemento, quinto ABC. Los tesalonicenses tenían un problema. No entendían esto de la resurrección de los muertos. Hoy en día hay muchos cristianos que no entienden esto de la resurrección de los muertos, el significado de la resurrección. Primera de Corintios 15, hemos estudiado ampliamente en ese capítulo lo que significa la resurrección. Por ejemplo, para los que piensan que si son buenos ya se van al cielo, la resurrección ya no tiene ninguna importancia, si están en el cielo. Y si ya se fueron al infierno, ¿Mm? ¿Cuál es la importancia de entender ese ABC? El rudimento de la resurrección es que todos los muertos en Cristo resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez y según 1 de Corintios 15, allí recibiremos la inmortalidad cuando esto mortal sea inmortal y lo corruptible incorruptible. Y los demás, los otros muertos, no resucitarán hasta que se haya cumplido 1000 años. Apocalipsis 20. Entonces, el tema de la resurrección es vital que lo entendamos, pero tenemos que entenderlo, es el ABC. Las personas que toman el bautismo deben entender el tema de la resurrección, porque es lamentable escuchar todavía a algunos hermanos en la iglesia que ya están congregando, cuando alguien muere dice que Dios lo tenga en su gloria, o ya se fue a la presencia del Señor. Hay muchos miembros. La resurrección, murieron, están descansando, así como Lázaro, descansando. Y así como Lázaro fue llamado a la vida, los muertos en Cristo serán llamados a la vida. Luego dice, y del juicio eterno. El sexto elemento básico, el sexto rudimento, el juicio eterno. La doctrina del juicio ocupa un lugar prominente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de ellos es Daniel 7. Y las personas deben entender en qué consiste el juicio de Dios, el juicio eterno. Los adventistas hemos dividido el juicio en tres partes. El juicio investigador, lo que Pedro dice, el juicio que comienza por casa, donde se determina quiénes son los muertos en Cristo, por ejemplo, o ese grupo de vivos que va a quedar cuando Cristo venga, y los demás.
el juicio investigador. Luego la segunda parte, el juicio de confirmación que se da en el milenio, donde se abren los libros y cada uno puede ver por qué unos salvos y otros no. Y al final, el juicio ejecutivo, en el cual todos los impíos serán arrojados al lago de fuego. Pero el juicio en sí es uno solo, sino que es como que tiene 3 etapas. Y normalmente el juicio es así. Normalmente. Por ejemplo, en un juicio ordinario, cotidiano, se evalúa la vida de las personas, se determina es culpable o inocente. Y cuando sale una sentencia, alguno de ellos puede decir, no, que se revise esto. Esto no me gusta. No le gusta porque fue declarado culpable o no le gusta porque fue declarado inocente a la parte acusadora. Entonces se tiene que confirmar en otra sala por qué la sentencia. Y por último, cuando ya todo está confirmado, se ejecuta. Ya sea puesto en libertad o ya sea detenido. El juicio. Y este tema cada uno debe de entenderlo. Entenderlo, porque es el ABC. Los que toman leche, según Hebreos 5, versículo 13, 14, los que toman leche entienden perfectamente lo que significa arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio eterno. Los que toman leche entienden esto. Es lo básico. Es lo elemental. Las personas que recibieron el estudio bíblico entienden perfectamente este tema. Y si no, es porque algo no está funcionando bien. Es porque los instructores no han entendido y como no entendieron bien, también están enseñando mal. Prestemos atención al libro de Hebreos. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. El autor anima a sus lectores a ir más allá de los rudimentos del Evangelio, pues esperaba y creía que eran bien comprendidos. Dejaba atrás esos rudimentos, así como un niño deja el abecedario para ocuparse de su primer libro de la lectura. Pero la realidad es que ningún niño ni tampoco el hombre más sabio abandonan jamás el alfabeto. Si abandono el alfabeto, ¿qué pasa? Ya, pues, ¿cómo voy a leer? El rudimento es necesario. Siempre usan las letras, las 28 letras del abecedario para leer. Lo mismo sucede con estos principios fundamentales. No se abandonan, no se olvidan, no se dejan de entender. Se edifica sobre ellos. El autor iba de las verdades elementales a las más profundas, a lo desconocido. ¿Se dan cuenta? Partiendo de los rudimentos, de lo básico. Y dice él, si Dios en verdad lo permite. Y sabemos nosotros que Dios quiere que todos crezcamos, como dice Efesios capítulo 4. Crezcamos a la plenitud de la estatura de Cristo. Ahora retoma el tema el apóstol. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, imposible. Algunos toman esto como que los que caen en pecado ya no van a recibir el perdón. No pierdan de vista que la Biblia no se contradice. No pierdan de vista primera de Juan 2:1. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. ¿Y qué está haciendo Jesús en el santuario? Es nuestro sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces los versículos 4 al 6 tratan de la suerte que corren los que se apartan de Dios, los que apostatan, los que reniegan,
los que se pelean con Dios, los que se vuelven enemigos de Dios. El tema que se presenta es la posibilidad de restaurar a los que han pasado de una profunda experiencia cristiana, pero luego se han apartado. ¿Podrían ser restaurados a la comunión cristiana y recibir otra vez misericordia? Aquí el apóstol está apuntando a lo que Jesús llamó como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que blasfemaron contra el Espíritu Santo ya no tienen perdón. ¿Y por qué no tienen perdón? Porque ya no sienten la necesidad del arrepentimiento. Los que apostataron creen que ellos tienen la verdad, creen que ellos están con la luz y no se arrepienten. Solo los que se arrepienten encuentran el perdón, son restaurados. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede, aplica la sangre sobre los que creen. Entonces, estos versículos están hablando acerca de los que ya no sienten necesidad de arrepentimiento. Cruzaron el punto del no retorno, porque la palabra es firme. ¿En qué sentido? En que todo aquel que se arrepiente encuentra perdón. Cuando hablamos de arrepentimiento, como hemos visto, la doctrina fundamental, el ABC, reconocer nuestro pecado, cambio de rumbo, aceptación de la voluntad de Dios. Jesús dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿De acuerdo? Entonces, los que participaron del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, dice la palabra, y los poderes del siglo venidero, han gustado de toda la esperanza y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. ¿Y para quiénes es imposible? Para los que han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa blasfemia? Es el no sentir ningún remordimiento por los pecados. Y encontramos ejemplos en la Biblia de ello. Uno de ellos es Judas. Judas traicionó a Jesús, le dolió, fue donde los sacerdotes, miren, yo he hecho mal. Pero Judas no se arrepintió. Y es lo que sucede con la gran mayoría cuando somos descubiertos en nuestros pecados. Lo siento, ya no lo voy a volver a hacer. Pero si no nos descubren, lo seguimos haciendo, porque no hay arrepentimiento. No hay. Arrepentimiento es entender. Arrepentimiento es algo entre Dios y nosotros, no entre si me ven o no me ven. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Si tú has pecado y sientes deseos de arrepentirte, reconoces que has hecho mal, abogado tenemos. No echo fuera a todo aquel que a mí viene. Es esa la promesa del Señor y Dios no se contradice. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? El padre siempre esperando por el hijo. Siempre. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y los que se van a perder porque así lo decidieron. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra que recibe lluvia, a su vez produce hierba y alimento para los seres humanos. Es una ilustración del corazón humano que recibe la lluvia y el rocío celestial y por comparación se espera que produzca frutos para la gloria de Dios, lo que la Biblia llama
los buenos frutos, lo que el apóstol Pablo escribe a lo largo de todas sus cartas, buenos frutos. O en Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu. Estos no son quemados. Estos, por el contrario, producen gozo en las personas. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Miren aquí. En esta parte de estos versículos encontramos un relato similar al de las 10 vírgenes. La lluvia lo reciben ambos terrenos. El que produce hierba provechosa y el que produce espinos y abrojos. Ambos reciben la lluvia. Todos recibimos, cuando aceptamos a Cristo, lo que Efesios llama las arras, la garantía de nuestra salvación. Todos recibimos el Espíritu Santo. Está garantizado de que vamos a ser salvos. Pero de allí a que lleguemos a ser salvos, depende de las decisiones que nosotros tomemos. Mantenernos fiel o no. Y entonces aquí, esta tierra produce abrojos. Dios había bendecido a los cristianos hebreos y esperaba que produjeran fruto. Si con todas las bendiciones que les había dado y con toda la luz que habían sido iluminados, ellos se negaron a dar fruto. Ellos no quisieron creer. Es la decisión del ser humano. Y dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. No hay más opción para el que se cierra en su terquedad, para el que se obstina. Y ese fue el delito, el pecado de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Jesús les dio todas las muestras de quién era, de su divinidad, pero ellos decidieron no creer. Tú decides creer o no creer. Tú decides que el Espíritu Santo que has recibido produzca en ti hierba provechosa, buenos frutos. O te peleas con el Espíritu Santo y quieres producir tus propios frutos. Gálatas 5 habla acerca de los frutos que nosotros producimos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados santos, no amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Se refiere ahora a los judíos cristianos, se refiere a nosotros. Estamos persuadidos, sabemos que hay cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor ha pronunciado palabras de advertencia y amonestación para sus lectores. Ahora los consuela. Está persuadido de que no tienen la intención de rechazar la invitación de Dios y sin embargo deben ser amonestados, pues están en peligro de ir a la deriva. Y se les dice, y que pertenecen a la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. El plan ideal de Dios es que todos sean salvos. El plan efectivo es que solo se salvarán los que quieren. Y así como a Jesús rechazaron, así como a Pablo lo rechazaron a pesar de llevar él el mensaje, también hubo otro grupo que lo aceptó. La salvación nos pertenece a nosotros. Cristo tomó tu lugar, mi lugar, murió, y esa salvación lo podemos tomar. Dios quiere que todos seamos salvos. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto. Ahora el autor recurre a la justicia y equidad de Dios. Dios no olvida ningún acto de bondad, por pequeño que sea. Todo se registra y se tomará en cuenta en el día del juicio. No se olvida ni siquiera un vaso de agua fría. Recuerden Mateo 10:42. La lágrima de dolor y de simpatía se registra y se recuerda. Salmo 56:8. Todo está registrado. Y en el juicio de las naciones se menciona eso. Cuando Jesús habla acerca de este juicio en Mateo 25, habla acerca de las obras de las personas. Pero esas buenas obras, dice, esa buena obra es producto del trabajo de amor. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Si tu servicio está acompañado de amor, es fruto del Espíritu Santo. Si tus obras van precedidas de amor, son fruto del Espíritu Santo. No es producto de tu esfuerzo, sino son obras de la carne. Y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún mejor. La lluvia cae y puede producir buena hierba o mala hierba. Nosotros recibimos la bendición, nosotros recibimos las arras del Espíritu Santo. Esa primera lluvia es la lluvia temprana. Pero depende de lo que nosotros hagamos. Pero Dios tomará en cuenta todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿De qué está hablando el versículo 11? Si tuviéramos que resumir ese versículo 11 en una palabra, sería simplemente perseverancia. Perseverar hasta el fin. Y es lo que la Biblia nos habla. Jesús en Mateo 24 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí o no? El que persevere. Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla acerca de los vencedores y dice, el que venciere recibirá la corona de vida. Siempre nosotros encontramos esa indicación. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Y cómo perseveramos? Cada día, cada día. ¿Saben de lo que me he dado cuenta? En todo este tiempo que comparto con ustedes el estudio diario de la palabra de Dios, hay días en los cuales hay un buen porcentaje de hermanos que no estudian la palabra de Dios. No estudian. Por ejemplo, los días domingos o feriados el estudio disminuye. ¿Por qué? Cada uno tiene su razón. Pero estamos llamados a perseverar con la misma solicitud hasta el fin. Y eso es asunto, como hemos visto ya en el capítulo 3 y 4, hoy. Hoy es el día de salvación. Si hoy es feriado, hoy es el día de salvación. Si hoy es domingo, hoy es el día de salvación. Algunos nos volvemos muy espirituales el viernes, el sábado. Y el domingo o un feriado descuidamos nuestra espiritualidad. Perseveremos cada día. Algunos se vuelven espirituales cuando tienen una enfermedad y creen que ya van a morir. Algunos se vuelven espirituales cuando tienen una necesidad.
pero nuestra espiritualidad tiene que ser siempre, cada día, perseverar, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Perseverantes, ¿para qué dice? Para no volvernos perezosos, para no volvernos conformistas. Ya ayer he estado todo el día en la iglesia. Hace mucho tiempo escuché eso de una hermana, muchos años atrás. Ella decía, ya pues domingo ya basta, ¿no? Ya el sábado todo el día hemos estado con Biblia, con prédicas, ya el domingo ya podemos relajarnos un poco. Cuidado, cuidado. Estos días aquí donde vivo escucho noticias de gente que ha fallecido sin tener ninguna enfermedad. Jóvenes, adultos, personas que no pensaban en la muerte. Ya no están más, murieron. No nos hagamos perezosos, perseveremos, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Qué es fe y paciencia? Creer y esperar. Imitemos a aquellos que creen y esperan, creen y esperan. ¿Qué es paciencia? Ya hemos mencionado muchas veces. La paciencia no es soportar. La paciencia es esperar. Esperar con esperanza hasta recibir lo que se nos ha prometido. Esperar con esperanza hasta que se cumpla aquello que nosotros esperamos o queremos. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, la corona de vida. Esa es la promesa, la venida de Cristo, estar preparados para ese día. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De los versículos 13 al 20 encontramos nosotros la garantía de nuestra esperanza, la seguridad de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido, la seguridad de que vamos a recibir la corona de vida, la seguridad de que vamos a vencer. ¿Qué es lo que le aseguró a Abraham? A Abraham le dio una promesa, ¿no es cierto? Le prometió hacer de su descendencia una nación bendita. Pero a él también le pidió que deje todo y vaya a donde él le mostrara. Y para donde iba, Abraham era bendición. Cuando hizo Dios la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La promesa y el juramento. Con ese juramento que Dios hizo, le aseguró a Abraham que esa promesa se cumpliría. Recuerden esos dos elementos, promesa y juramento. Hoy en día la gente jura para que le crean y no cumplen ese juramento. Pero nosotros somos falibles, que no le damos valor a nuestra palabra. Somos muy diferentes a Dios. Y nosotros debiéramos aprender a darle valor a nuestras palabras. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. No debemos ser personas volubles, no debemos ser personas no fiables, no debemos ser personas que prometen y luego no cumplen. Si usted da una fecha, debe cumplir en esa fecha. Si usted da una hora, debe cumplir en esa hora. Su palabra debe tener valor. Y Dios nos da ese ejemplo. Él le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa fue sellada con el juramento que Dios le hizo. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Dios cumple lo que promete. Y miren aquí lo que dice, habiendo esperado con paciencia. Queridos hermanos, queridas hermanas, la paciencia no se agota, la paciencia no es aguantar, no es soportar, la paciencia es esperar con esperanza hasta recibir lo que se nos ha prometido. Y Abraham dice, esperó con paciencia, esperó con esperanza, porque Dios así lo había prometido y nació el hijo de la promesa. Nació Isaac, en condiciones que humanamente era imposible que sucediera. Alcanzó la promesa. Promesa y juramento. Dos elementos, promesa y juramento. Nos aseguran que vamos a recibir lo que se nos ha prometido. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Eso sucede, ¿verdad? Juran. Dicen, ¿me das tu palabra? Juras. Y suelen jurar por alguien mayor. Por ejemplo, cuando van a asumir autoridades en un cargo, juramentan sobre la Biblia. Y lamentablemente ese juramento suele no cumplirse. Pero usted y yo, que esperamos la corona de vida, que esperamos la segunda venida de Cristo, tenemos que aprender a ser como nuestro Señor. Darle valor a nuestra palabra, darle valor a nuestras promesas. Insisto, si usted se compromete para algo, hágalo. Si usted dice voy a estar allí a las 3 de la tarde, usted debe estar allí a las 3 de la tarde. Si usted dice te voy a pagar tu deuda el día lunes debe pagar esa deuda. Demos valor a nuestra palabra. Demos valor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a los herederos de Abraham, a los herederos que tienen esa misma fe, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así como a Abraham le prometió y selló esa promesa con un juramento, ahora el apóstol dice que a los herederos también se nos ha dado la promesa y el juramento. ¿Ah? ¿Se van dando cuenta? La promesa y el juramento, para que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. A esa esperanza que está delante de nosotros podemos aferrarnos. Abraham le prometió y juró para confirmar esa promesa. A los herederos de la fe, a los que esperamos esa promesa, se nos ha dado la promesa y también el juramento, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son? La promesa y el juramento. Dios dice a los cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente ni en su promesa ni en su juramento. No es como nosotros. Y nosotros debiéramos ser como Él. Recuerden que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Por ahí ya debemos entender que nuestra palabra debe tener valor. Tengamos un fortísimo consuelo, la seguridad
La promesa de Dios y su juramento nos dan la seguridad, la certeza de que vamos a recibir la corona de vida. Podemos asirnos de esa esperanza, tener la seguridad. Cuando se nos dice que Jesús va a venir por segunda vez, es una mentira, es un invento. Ninguna mentira, ningún invento. Dios lo ha prometido y lo ha sellado con un juramento, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál? La promesa, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza, esa promesa lo vamos a recibir. Y esa esperanza radica ¿en qué? En que Dios lo ha prometido y que Dios lo ha sellado con su juramento. La esperanza, basada en la promesa y en el juramento, dos cosas inmutables, la cual tenemos que la esperanza, basada en la promesa y el juramento, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué es un ancla? El ancla es un fierro pesado que hace que el barco se mantenga firme en el lugar donde se le ha dejado. Y esa ancla, la esperanza, basada en la promesa y en el juramento de Dios, es nuestra segura ancla para que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza, y que penetra hasta dentro del velo. Recuerden que se nos está hablando de Jesús como sumo sacerdote y el velo es una alusión a aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. El ingreso de Jesús al santuario, al cielo, es una garantía de que nosotros también vamos a ingresar. Él ha ingresado como precursor, así como dice 1 Corintios 15, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. El ingreso de Jesús detrás del velo es la garantía de que nosotros también vamos a ingresar, porque Él ha ingresado como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice el 4:16? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Allí ha entrado Cristo para ser precursor. Y Él ha sido constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor vuelve hábilmente al tema del cual se ha apartado desde el capítulo 5, versículo 11. Este tema se trata detalladamente en el capítulo 7. Y en el capítulo 7, versículo 2, vamos a profundizar qué significa el orden de Melquisedec. Por dos promesas o por dos cosas inmutables. Su promesa y el juramento radica nuestra esperanza. Se consolida nuestra esperanza. ¿Tienes dudas de la promesa de Dios? ¿Tienes dudas de su juramento? Dios ha dado pruebas de que no tenemos ninguna razón para dudar. Nuestra esperanza, nuestra segura esperanza de nuestra resurrección, de recibir la corona de vida, está fundada en la promesa dada por Dios y en el juramento hecho. Que Dios te bendiga.